Estás viendo las últimas imágenes con vida de una joven argentina de 16 años. A simple vista parece una caminata cualquiera. Ella va tranquila, confiada, sin imaginar que el hombre que camina a su lado será quien la asesine minutos después. No sabe que jamás volverá a ver a su familia, ni que esas cámaras están registrando los últimos instantes de su vida. Lo que ocurrió después conmocionó a toda Argentina y terminó revelando uno de los crímenes más escalofriantes de la región. Quédate para conocer todos los detalles de esta terrible historia. El caso de Ornella Dottori. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La tarde del 11 de abril de 2017, varios niños jugaban cerca de una finca de soja en el paraje Naranjo Esquina, en la provincia argentina de Tucumán. Mientras recorrían la zona, se toparon con una escena que los dejó paralizados. Entre la vegetación había el cuerpo de una mujer. Asustados, corrieron a avisar a sus padres. Al principio los adultos pensaron que se trataba de una confusión, pero al acercarse al lugar, comprobaron que los niños decían la verdad. De inmediato, dieron aviso a las autoridades. Poco después llegaron agentes policiales y comenzaron las primeras diligencias. Horas más tarde, la víctima fue identificada. Se trataba de Ornella Dottori, una joven de apenas 16 años que vivía en la localidad de Alberdi. Alguien le había quitado la vida y ahora había que descubrir quién había sido. Un caso así no tardó en conmocionar a toda la comunidad. Pero antes de conocer cómo se desarrollaría la investigación, es importante entender quién era la joven que había sido encontrada sin vida aquella tarde. Ornella Dottori nació en 2001 en la ciudad de Salta, Argentina. Era la hija del medio de Alberto Dottori y Natalia Navarro, y creció junto a sus dos hermanas bajo el cuidado de su familia materna. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por diversos problemas familiares. Según algunos de sus familiares paternos, las constantes tensiones dentro de su entorno terminaron afectando su estabilidad emocional desde muy joven. A los 14 años decidió abandonar Salta para mudarse a Tucumán junto a su padre, quien además tenía antecedentes penales y había pasado varias temporadas en prisión por distintos delitos. La nueva etapa en Tucumán tampoco sería sencilla para Ornella. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir otros problemas que terminarían llamando la atención de las autoridades. Durante su estancia en Tucumán, Ornella desarrolló problemas de consumo de estupefacientes. La situación llegó a tal punto que una jueza ordenó su internación en un centro médico para que recibiera tratamiento especializado. Según declaraciones posteriores de familiares paternos, la misma jueza también habría emitido una orden de alejamiento para impedir que la madre de la joven se acercara a ella mientras permanecía bajo supervisión institucional. Sin embargo, el tratamiento duró poco tiempo. En febrero de 2017, cuando tenía 16 años, Ornella abandonó el centro sin autorización y dejó de recibir atención. Tras escapar, se trasladó a Alberdi, donde residían varios miembros de su familia paterna. Aunque oficialmente debía permanecer bajo tutela estatal, nadie fue a buscarla. Todos sabían dónde estaba viviendo, pero pasó el tiempo, y Ornella continuó con su vida lejos del lugar donde debía completar su tratamiento. Aquella decisión marcaría el inicio de una nueva etapa que parecía más tranquila y estable que todo lo que había vivido hasta entonces. Tras llegar a Alberdi, le gustaba pasar tiempo con otras personas, hacer amistades y recorrer el barrio. Los vecinos la describían como alguien muy sociable, cariñosa y siempre dispuesta a conversar. Era común verla visitando conocidos o caminando por distintos sectores de la localidad. También sentía un cariño especial por los niños,
Disfrutaba pasar tiempo con ellos, acompañarlos en actividades cotidianas y compartir largos paseos por la plaza y las calles del pueblo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía estar construyendo una vida más estable, y poco después llegaría una noticia que, según quienes la rodeaban, la llenó de ilusión. En marzo de 2017, Ornella comenzó a contarles a familiares, amigos y vecinos que estaba embarazada. Tenía apenas 16 años y esperaba a su primer hijo. La noticia la había entusiasmado profundamente. Según las personas cercanas a ella, hablaba constantemente de los planes que tenía para el futuro y de su deseo de formar una familia propia. Existía, sin embargo, un detalle que llamaba la atención. Ornella nunca reveló públicamente quién era el padre del bebé. Cuando alguien le preguntaba, respondía que mantenía una relación reservada con un hombre de 28 años que trabajaba como policía. Nadie parecía insistir demasiado en conocer más detalles. Lo que quienes la rodeaban veían era a una joven ilusionada. Ornella llevaba incluso un diario donde anotaba cómo se sentía cada día durante el embarazo. También registraba las comidas que consumía porque quería llevar un control de su estado y asegurarse de que todo marchara bien. Sus familiares y conocidos recordaban que hablaba constantemente de su futuro. Después de años marcados por conflictos y dificultades, parecía haber encontrado un motivo para mirar hacia adelante con optimismo. Pero mientras ella hacía planes, se acercaban las últimas horas de su vida. El 10 de abril de 2017, fue vista por distintas personas en Alberdi, realizando actividades cotidianas, sin que nada pareciera fuera de lo normal. Al día siguiente, la joven que soñaba con convertirse en madre, fue encontrada sin vida en una finca de soja. Y mientras la noticia se extendía por toda la región, los investigadores comenzaban a reconstruir qué había ocurrido durante aquellas horas que terminaron en tragedia. Los investigadores comenzaron a analizar la escena y el cuerpo de Ornella para determinar qué había ocurrido. Sin embargo, desde el principio surgieron críticas porque varias personas aseguraron que la zona no había sido asegurada correctamente y que numerosos curiosos habían ingresado al lugar. La autopsia reveló que Ornella había sido víctima de una agresión sexual y que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza y la zona genital. También se determinó que la causa de muerte había sido un ahorcamiento. Además, los médicos confirmaron que efectivamente estaba embarazada y que tenía aproximadamente 6 semanas de gestación. Los forenses establecieron que Ornella había muerto durante la tarde del 10 de abril, un día antes de que su cuerpo fuera encontrado. A partir de ese momento, surgió una controversia sobre si la joven había sido reportada como desaparecida antes del hallazgo. La policía sostuvo que nunca recibió una denuncia formal y que Ornella acostumbraba a ausentarse de casa por algunos periodos. La versión de su familia era diferente. Una de sus tías afirmó que sí intentó alertar a las autoridades cuando Ornella no regresó aquella noche, ya que la joven no solía faltar y además tenía las llaves de la vivienda familiar. Mientras se recopilaban muestras biológicas y otras evidencias, los investigadores intentaban identificar a las personas que habían estado con Ornella durante sus últimas horas. Pronto surgió una línea de investigación evidente. La joven había dicho que esperaba un hijo y que mantenía una relación con un hombre mayor que trabajaba como policía, aunque nunca reveló su identidad. Ese detalle comenzó a generar rumores en Alberdi. Algunas personas empezaron a preguntarse si el misterioso padre del bebé podía estar relacionado con el crimen, mientras otras cuestionaban la forma en que se estaba llevando la investigación. Entretanto, una nueva pista estaba a punto de cambiar el rumbo del caso. Las dudas sobre el trabajo policial aumentaron cuando familiares de Ornella regresaron al lugar donde había sido encontrado el cuerpo. Allí, aseguraron haber encontrado el juego de llaves que la joven llevaba consigo el día de su desaparición. Según ellos, se trataba de un objeto grande y visible, que difícilmente habría pasado desapercibido durante una inspección adecuada. Aquello reforzó la sensación de que podían existir pruebas importantes que no habían sido recogidas. Mientras las críticas crecían, apareció una persona que afirmó haber visto a Ornella pocas horas antes de su muerte. Su declaración provocó el primer gran giro de la investigación. La testigo aseguró que el 10 de abril había visto a Ornella en compañía de Damián Fernández, conocido en la zona por el apodo de Pomelo. Tras conocerse esa información, Damián se convirtió en el principal sospechoso del caso.
Las autoridades iniciaron su búsqueda para intentar esclarecer qué relación había tenido con los hechos. Días después, el hombre se presentó voluntariamente acompañado de un abogado. Negó cualquier participación en el crimen y aseguró que estaba dispuesto a colaborar con la investigación. La misma testigo amplió posteriormente su declaración. Esta vez no solo señaló a Damián, sino también a Javier Gramajo, José Victoria y Gustavo Carretero. Según su relato, los 4 hombres habrían participado en la agresión sexual contra Ornella y habría sido Gustavo, conocido como Perrito, quien finalmente le quitó la vida. La mujer aseguró haber presenciado parte de los hechos desde una distancia relativamente cercana. Su testimonio provocó la detención de varios sospechosos, aunque los resultados de laboratorio serían los que terminarían determinando si aquella versión era cierta o no. Desde el hallazgo del cuerpo, los investigadores habían recogido distintas muestras biológicas y evidencias de la escena. Entre ellas, había sangre, cabellos y restos de semen que serían comparados posteriormente con el ADN de los sospechosos. Mientras avanzaba la investigación, 3 de los hombres señalados fueron detenidos, aunque Gustavo permaneció prófugo durante aproximadamente un mes antes de ser localizado por las autoridades. A medida que aparecían nuevos elementos, la atención comenzó a concentrarse cada vez más en Gustavo. Los investigadores confiaban en que los análisis genéticos permitirían establecer quién había estado realmente con Ornella durante sus últimas horas y cuál había sido el papel de cada sospechoso en el crimen. Entre las pruebas incorporadas al expediente, apareció una grabación captada por una cámara de seguridad cercana a la zona. Las imágenes mostraban a Ornella junto a Gustavo durante la mañana del 10 de abril. Ambos caminaban y conversaban con aparente normalidad, sin que se observara ningún signo de discusión o violencia. Para los vecinos aquello no resultó extraño. Se sabía que Ornella era una joven muy sociable y que mantenía contacto con numerosas personas de la localidad, incluido Gustavo. Poco después surgió otra evidencia importante. Un hombre se presentó ante las autoridades con un teléfono celular que pertenecía a Ornella. Según declaró, el aparato se lo había vendido Gustavo por una suma muy baja de dinero. El comprador asumió que el joven necesitaba efectivo de forma urgente. La aparición del teléfono fortaleció aún más las sospechas sobre Gustavo. Mientras tanto, las pruebas contra los demás detenidos seguían siendo escasas, por lo que toda la atención comenzaba a centrarse en una sola persona. Finalmente, llegaron los resultados de los análisis genéticos realizados sobre las muestras recogidas del cuerpo de Ornella. Las pruebas dieron positivo para Gustavo Carretero y negativo para los otros 3 sospechosos que habían sido detenidos a partir del testimonio de la testigo. Aquello cambió por completo el rumbo de la investigación. Ante la falta de evidencias que los vincularan con el crimen, Damián, Javier y José fueron liberados. La mujer que los había señalado terminó siendo procesada por falso testimonio, mientras la causa por el crimen de Ornella quedó enfocada únicamente en Gustavo. El juicio comenzó en diciembre de 2018. Hasta entonces, el acusado se había negado a declarar públicamente sobre lo ocurrido. Cuando finalmente habló ante el tribunal, aseguró que había pasado parte del día con Ornella y reconoció haber estado junto a ella antes de su muerte. Según su versión, ambos querían conseguir dinero para comprar sustancias. Gustavo afirmó que ayudó a Ornella a vender su teléfono celular, que después consumieron sustancias juntos y que incluso mantuvieron relaciones sexuales. Aseguró que luego se separaron y que nunca volvió a verla. La defensa de Gustavo intentó utilizar esa explicación para justificar la presencia de su ADN en el cuerpo de Ornella. Sin embargo, varios elementos comenzaron a debilitar su relato. Uno de los más importantes fue el análisis toxicológico practicado durante la autopsia. Los resultados no mostraron rastros de sustancias en el organismo de la joven, contradiciendo parte fundamental de la versión presentada por el acusado. Además, el hallazgo del teléfono celular, las imágenes de seguridad y las pruebas genéticas terminaron reforzando la acusación. Para los investigadores y posteriormente para el tribunal, las evidencias apuntaban de manera consistente hacia Gustavo. Tras escuchar los testimonios y analizar todas las pruebas presentadas durante el proceso, el tribunal llegó a una conclusión. En diciembre de 2018, Gustavo Carretero fue declarado culpable del femicidio de Ornella Dottori.
Al momento de la sentencia tenía 23 años. La justicia lo condenó a prisión perpetua, estableciendo que debería permanecer 35 años encarcelado antes de poder solicitar cualquier beneficio penitenciario. Para quienes la conocieron, Ornella siguió siendo la misma joven alegre y sociable que había llegado a Alberdi, intentando comenzar una nueva etapa de su vida. A pesar de los conflictos familiares, los problemas de adicción y las dificultades que había enfrentado desde muy joven, quienes convivieron con ella recordaban a una muchacha que disfrutaba estar rodeada de personas y que estaba ilusionada con la llegada de su primer hijo. Sus planes quedaron truncados el 10 de abril de 2017. Aunque Gustavo continuó sosteniendo su inocencia, para la justicia fue él quien decidió acabar con la vida de Ornella y con el futuro que ella creía estar construyendo. El caso de Ornella también dejó al descubierto una serie de fallas difíciles de ignorar. Una joven que debía encontrarse bajo supervisión estatal abandonó el centro donde recibía tratamiento, y nadie hizo nada para localizarla o garantizar que continuara con la ayuda que necesitaba. Durante meses permaneció a la vista de todos, pero ninguna institución pareció asumir responsabilidad por su situación. Su historia también refleja la enorme vulnerabilidad en la que viven muchas jóvenes con problemas de adicción. Con frecuencia quedan expuestas a entornos violentos, a personas que buscan aprovecharse de ellas y a situaciones de riesgo de las que resulta muy difícil escapar sin apoyo real. Ornella tenía apenas 16 años. Estaba embarazada y trataba de construir un futuro diferente. Pero las circunstancias que la rodeaban la colocaban en una posición especialmente frágil. Tampoco desaparecieron las críticas hacia la investigación, las denuncias sobre una escena mal preservada, las dudas respecto a la denuncia de desaparición y las sospechas de que algunas pruebas pudieron haberse pasado por alto alimentaron la desconfianza de la familia durante años. Aunque finalmente hubo una condena, para muchos siempre quedará la sensación de que una parte importante de esta tragedia pudo haberse evitado si las instituciones que debían proteger a Ornella hubieran actuado cuando todavía estaba viva. Pero más allá de la condena, este caso sigue dejando interrogantes que dividen opiniones y generan debate hasta el día de hoy. ¿Crees que las autoridades hicieron todo lo necesario para proteger a Ornella antes de su muerte? ¿Consideras que las fallas señaladas durante la investigación pudieron afectar la búsqueda de la verdad? Te leo en los comentarios. Tus opiniones y puntos de vista pueden aportar nuevas perspectivas a un caso que, incluso años después, continúa generando preguntas sobre protección, justicia y responsabilidad institucional. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.